podría ocurrir un nuevo apagón en Venezuela. Así lo ha advertido el ingeniero eléctrico, que asegura que la falla en el Servicio Eléctrico Nacional podría ser similar a las registradas el 7 de marzo y el 22 de julio pasado, cuando casi la totalidad del país quedó a oscuras. Recordemos que el pasado 25 de julio, el presidente de la constituyente madurista, Diosdado Cabello, exigía al fiscal general Tarek William Saab, para muchos un fiscal usurpador, que se investigara al ingeniero Cabas por hacer predicciones acertadas sobre el deterioro del sector eléctrico. Anunciando lo que va a ocurrir aquí en Venezuela, anunciando los ataques contra nuestro país y además dónde se iba a atacar. ¿Dónde se iba a atacar? Yo insisto, se abra una investigación contra este ciudadano. En nuestro centro de noticias quiero darle la bienvenida a Winston Cabas. Él es ingeniero, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela. A ver que no trajo su bola de cristal, no la veo. No la veo en la mano. A lo mejor luego vamos a hacer predicciones ambos. Es tan complicado predecir lo que puede ocurrir con el sistema eléctrico en Venezuela. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Bueno, al fin estoy aquí en cuerpo presente. Al fin está aquí en cuerpo presente. ¿Qué pasa? ¿A cuánto estamos del próximo apagón? Caramba. Después de verle el rostro a la dictadura, después de ver a un ejército, a las Fuerzas Armadas de un país, perseguir a un venezolano, a un ingeniero, que definitivamente todavía le queda a uno fuerza y edad para soportar. ¿Qué he dicho yo al país y al mundo? Venezuela está al borde de un colapso eléctrico, producto de que su sistema eléctrico es inestable, es vulnerable, es frágil, y en cualquier momento una falla, una perturbación, por muy leve que sea, va a impactar severamente a todo el sistema eléctrico nacional. Esto lo he venido repitiendo durante muchísimos años, no son 2 meses, 4 meses, no somos adivinos. El Colegio de Ingenieros de Venezuela es una institución de más de 150 años, está distribuido en todo el país. Allí, en la sociedad que yo coordino, están casi 150.000 ingenieros electricistas, mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, de sistema, que han hecho vida durante muchísimos años en el Servicio Eléctrico Nacional. Colombia tiene aproximadamente 60 millones de habitantes y tiene 19.000 megavatios instalados. Pongámosle 20.000 megavatios instalados. Pero tiene disponible de esos 20.000 megavatios, 18.000 megavatios, 19.000 megavatios. Venezuela tiene 34.000 megavatios instalados aproximadamente. 16.800 megavatios hidroeléctricos, 17.300 megavatios termoeléctricos. De esos solo tenemos disponibles nada más que 8.500 a 9.000 megavatios. Hoy, fecha hoy, 30 de julio. De esos 9.000, 8.000 megavatios disponibles, en Caracas se quedan 2.000 megavatios. Sí. El resto, 7.000, 6.500 megavatios para los 23 estados. Claro que el sistema es vulnerable y es inestable. Eso no es suficiente para los 23 estados. Por eso es que hay racionamiento. Cualquier perturbación lo impacta severamente. Los sistemas de protecciones no están coordinados por falta de mantenimiento. ¿Y por qué hay esa escasa disponibilidad? Esa escasa disponibilidad es producto de la falta de mantenimiento en todo lo largo y ancho del sistema eléctrico nacional. ¿Y por qué no hay mantenimiento? Porque los venezolanos se fueron del país, porque del sector eléctrico hay aproximadamente 54.000 trabajadores y se han ido casi 33.000 trabajadores. De esos 33.000 trabajadores son 9.000 ingenieros electricistas y mecánicos y unos 12.000 a 15.000 técnicos, mano de obra calificada, que tardó el país en producirlo, en formarlo y en adiestrarlo. Y es por eso que no hay mantenimiento, no hay recursos humanos
para hacer esa gestión de mantenimiento, que es el factor fundamental para la gestión del mantenimiento, es el recurso humano. ¿Y por qué se van del país? Por las sanciones. Por las sanciones de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, de Canadá. No, se han ido durante los últimos 6, 7 años buscando mejores condiciones de vida. O sea, ese trabajador, si se queda en Venezuela, gana a duras penas, en el mejor de los casos, $5 mensuales. Ese mismo trabajador, ese ingeniero, si pasa a trabajar en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en México, gana $2.000 mensuales, $3.000 mensuales. Y el técnico gana entre 800 y $1.500 mensuales. Esa es la razón fundamental por la cual no hay mantenimiento en los actuales momentos en el sector eléctrico nacional. Ahora, ingeniero Cava, caray, me impactó la cifra de 54.000 personas que trabajaban en esto, se han ido 33.000, pero si no hay capacidad para hacer mantenimiento, si no tenemos cómo hacerla, si no hay quien lo haga, el futuro es oscuro absolutamente. Es que le voy a decir cosas más detalladas que eso. PDVSA no produce los combustibles que requieren las plantas termoeléctricas. Y esa es culpa de Donald Trump, es culpa de las sanciones. ¿Quién fue el señor que votó con un pito 20.000 trabajadores de PDVSA? ¿Quién fue el señor que con un pito votó 300.000 años de experiencia de PDVSA? Por eso es que no se produce combustible en el país. Por eso es que PDVSA ha declinado progresivamente su producción. Le vamos a echar la culpa ahora a las sanciones. Vamos a decirle al país y al mundo que hay un problema de derechos humanos porque las sanciones impiden que PDVSA produzca los combustibles. No, PDVSA no está produciendo los combustibles desde hace muchísimo tiempo, desde el 2010, 2012, cuando le decíamos al presidente Chávez que no era el fenómeno del Niño el que estaba causando la crisis en el sistema eléctrico, sino que era precisamente la disponibilidad de las plantas termoeléctricas. Y precisamente esa disponibilidad era producto de la ausencia de combustible. ¿Nunca escucharon? Jamás, jamás. Prefieren... ¿Por incapaces o por prepotentes? Por seguir un modelo político ideológico que se trata de mantener en el poder a expensas de los venezolanos. Y eso hay que decírselo al mundo. Si Venezuela tuvo uno de los sistemas eléctricos más perfectos de América Latina y del mundo, construimos la represa hidroeléctrica más poderosa del mundo, el Guri. Claro. Tenemos la torre de transmisión más alta del mundo para sacar de esa represa esa energía eléctrica. 250 metros de altura en el cruce del río Orinoco. Somos uno de los 5 países del mundo que transmiten extra alta tensión, 765.000 kilovoltios. Fuimos uno de los pocos países que electrificó a todo el territorio nacional en 40 años. Impulsamos la política pública más efectiva en América Latina en la producción de alimentos, que es la electrificación rural. O sea, en Venezuela todos los campos, todas las vías. Yo tuve una finca en un caño allá en el Tamacuro y allí estaba un poste con sus 3 transformadores de 50 kilovatios. Construimos esas cosas, hicimos esas cosas y en 20 años destruyeron el sistema eléctrico nacional. Pero lo que es peor, hemos evaluado la falta de mantenimiento, hemos evaluado la ausencia de combustible, pero hay otro factor fundamental en la crisis del sistema eléctrico nacional: la corrupción. No puede ser que se haya construido la represa Tocoma, que está... ¿Duele? Claro que duele, mucho. Caray. En la universidad donde yo me gradué, tiene 235, 40 años. Yo tengo 35 años graduado. En el país hubo un acuerdo nacional en construir el sistema eléctrico. Las escuelas de ingeniería eléctrica tienen 50, 40 años. Mi escuela, la de la Central, la de la ULA, que es la mía, la de Carabobo,
de luz. Y nosotros decimos que hay que reprofesionalizar el sector. El gobierno no hace nada. No va a las universidades para hacer un plan de adiestramiento, de reformulación de política, para agarrar esos recién graduados e incorporarlos al sector eléctrico. No lo hace. No convoca a la ingeniería venezolana a través de la academia. No abre las escuelas técnicas. Pero ante esta crisis o ante una crisis de esta dimensión, ni siquiera convoca a los ingenieros de Venezuela, ni siquiera convoca a quienes han manejado el sistema eléctrico. Pero, Dani, ¿pero viste lo que hicieron conmigo? Sí, claro, claro que O sea, se le vio el rostro a la dictadura. Por eso está usted aquí de cuerpo Me presente. tuve que cortar el bigote, me tuve que pintar el cabello para escapar de las fauces de la dictadura. Tuvimos que armar un alboroto. Yo iba en carretera cuando detienen a mi hijo menor. Y le doy las gracias a la comunidad internacional, a los periodistas, a la Organización de Derechos Humanos, a nuestros diputados, a los secretarios generales de los partidos políticos, a los sectores populares de Caracas que me escondieron. Ese es el dolor que les da a ellos. Por eso es que todavía me persiguen. Por eso es que todavía, y les digo, no vayan a tomar ni invadir las casas mías ni las de mis hijos. Los merodean todos los días, pasan todos los días por donde viven mis hijos y donde vivo yo. No les tenemos miedo. Venezuela va a recuperar su democracia. Vamos a seguir luchando y volveremos a Venezuela con nuestra democracia. Ojalá, ingeniero, ojalá y así sea. Pero hablemos de la corrupción, porque es importante, igual, que el mundo conozca que mucho de lo que se pudo hacer posterior a tanta destrucción no se hizo precisamente por la corrupción. Mire, yo he tenido momentos difíciles en este estudio y en el programa, muchos porque duele, como usted dice. Este de hoy es uno de los más complicados, déjenme decirles, porque cuando uno escucha la dimensión de la destrucción, la que han hecho, además, sin pena ni vergüenza, es tan difícil no conmoverse, es tan complicado no llorar de dolor por ver cómo un país que tuvo todo lo que el ingeniero Cabas acaba de describir está donde está en este momento. De verdad, es que no hay explicación posible. Y a veces tampoco hay consuelo posible. Hábleme de la corrupción. Pues claro, es que da dolor, da pena. Acaba de concluir el Foro de Sao Paulo. Pero es que el Foro de Sao Paulo es el nido de la corrupción de los partidos políticos a la izquierda de esta parte del mundo. Y se lo voy a demostrar. El presidente Lula es el cobrador de Odebrecht. Kirchner puso una empresa para construir la hidroeléctrica, INSAT. Hoy está allí esa represa Tocoma, pagada en un 98% y no le aporta un solo megavatio al sistema eléctrico nacional. ¿Y quiénes fueron las empresas contratistas? Odebrecht, cuyo cobrador es el presidente Lula. ¿Quién iba a hacer las turbinas? IMSAT, Industria Pesca Hermosa Sociedad Anónima, empresa vinculada al kirchnerismo, proveniente todo del Foro de Sao Paulo. Pero sigamos con la corrupción. Ahí está el desarrollo eólico de Paraguaná, construido y pagado en un 100%, no funciona. El desarrollo eólico de La Guajira tampoco funciona. Termobachaquero, construida y está desaparecida. Y lo que es peor, la Asamblea Nacional nombró una comisión eléctrica dirigida por el diputado Jorge Millán. Tiene un profundo documento donde se demuestran las pruebas de corrupción. Y este gobierno no permitió que fueran sus ministros. Y ahí está Adán Chávez, gobernador del estado de Barinas, responsable de la crisis del sistema eléctrico y de la corrupción. Allí está Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica, responsable de la corrupción. No permitieron que asistieran a la interpelación, igual con Mota Domínguez, igual con Rafael Ramírez. Sí. Es decir, el gobierno es responsable de la corrupción porque ni la ataca, pero tampoco permite que las instituciones funcionen. Si eso hubiese ocurrido, esto hoy se hubiese detenido, este deterioro.
pero tampoco hacen absolutamente nada. Ahora, si no se ha detenido el deterioro, ¿qué hay por delante? Es decir, es como cuando hablamos del terremoto del Big One en los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que viene, nadie tiene una fecha exacta, y hago la comparación porque el gran apagón, todos sabemos que viene, no se sabe cuándo, pero cuando yo lo oigo, pienso que es muy pronto. Ahora sí me entiende por qué cuando nosotros decimos que el sistema va a colapsar. Ahora sí me entiende que el sistema es vulnerable, es frágil, es inestable, que cualquier perturbación que ocurra afecta severamente el servicio eléctrico en Venezuela. Si hubo un incendio el pasado 7 de marzo, fue un incendio elemental y sencillo, que si se hubiese hecho pique y poda en la subestación de transmisión de Malena, ese apagón no se hubiese presentado. ¿Qué ocurrió allí? Esas son subestaciones que no son atendidas, no tienen personal allí para su operación y mantenimiento, no le hicieron mantenimiento, la maleza se convirtió en ramas, la rama se convirtió en árbol, la línea de transmisión más baja a la tierra tiene 14 metros de altura, estas ramas tocaron esos cables, esas líneas hicieron un cortocircuito, es decir, se presentó una sobretensión, se dispararon las protecciones en que hace máquinas 1 y que hace máquinas 2, se sobrecargó la tercera línea, se disparan las protecciones de Macagua y Caroachi y se produce el gran apagón por una elemental pica y poda que no se hizo en los tiempos regulares y a tiempo. Es decir, por no cortar el monte. Por no cortar el monte. O sea, por no coordinar las protecciones. ¿Cuáles son las protecciones en una línea de transmisión? Cortacorriente, disyuntores, seccionadores, puesta a tierra y corriente de cortocircuito. Esas protecciones se coordinan. Al no coordinarse, por falta de mantenimiento, cualquier falla que pase por allí, cualquier sobretensión, va directamente a las máquinas. En el aquí y el ahora, ¿no se hace nada para evitar lo que pareciera inevitable? Es que ya no tenemos gente, ya no hay recurso humano. Las subestaciones de transmisión están sin plantas de emergencia, sin rectificadores y sin baterías, sin equipos auxiliares. El gobierno anunció que había traído 2 autotransformadores de la India y nosotros nos percatamos de que eso era falso porque recorrió la mitad del país esos autotransformadores. Venía uno de la subestación Yaracuy y otro de la subestación San Jerónimo, que están tratando de armar un autotransformador en el patio de Guri. Le pido a Dios Todopoderoso que tengan éxito y lo logren armar para que el sistema medio se estabilice. Pero puede ocurrir otra falla, puede ocurrir otra perturbación que va a impactar severamente el sistema eléctrico nacional. Y el gobierno no hace absolutamente nada. No convoca a las universidades, no presiona a PDVSA. Por eso nosotros desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela le decimos al país y al mundo, si no hay un cambio en el modelo político y económico del país, no hay solución a la crisis del sistema eléctrico venezolano. Y no habrá luz. Bueno, no hay luz, no hay comida, no hay medicamento, no hay nada. Y esta falta de mantenimiento, que es bueno también, y cada vez que puedo, lo reitero, es lo que ocurre en todos los niveles de infraestructura que sostienen un país. Por eso se caen las autopistas, por eso se abren huecos en las carreteras, por eso los hospitales no tienen equipo para atender a los pacientes, por eso no hay industria que procese la agricultura, bueno, la poca agricultura que queda. Los sistemas de riego. Toda la línea de infraestructura que soporta un país no existe, y no existe porque no hay gente ya que lo haga, porque mientras hubo gente, no les hicieron caso, no les prestaron atención, decidieron despedirlos porque eran de otra corriente política distinta al régimen. Y el resultado es este desastre llamado Venezuela, que tristemente tenemos que presenciar. Hay una frase de un venezolano, mi ingeniero Francisco Guerrevere, a propósito de los 100 años de la electricidad de Caracas. Muchos países se han desarrollado sin petróleo, pero ninguno, absolutamente ninguno, se ha desarrollado sin electricidad. En concordancia con lo que usted dice, licenciada, el servicio eléctrico es transversal a todos los servicios. Para subir el agua a Caracas desde el Tuy, son 180 bombas que deben ser alimentadas. En el pasado, el sistema eléctrico era confiable
y no requería de bombas de emergencia, de máquinas de emergencia, de equipos de electrógeno. Se robaron los equipos de electrógeno. Ahora Caracas no tiene agua. Cuando se va la energía eléctrica en los hospitales, no hay equipos electrógenos que asuman la carga para que los quirófanos sigan funcionando. Se nos están muriendo los pacientes y los niños. Y para ustedes contar, los sistemas de riego se paralizan, no hay agricultura. El sistema de frío se paraliza, no hay alimento. La agroindustria paralizada, no hay turismo, no hay petróleo. Paralizada la siderúrgica del Orinoco, paralizado. El país está totalmente paralizado. Y estamos en julio, el periodo escolar de vacaciones, con un fuerte verano en el país. Cuando empiece las actividades docentes, la demanda eléctrica va a subir, se va a sobreexplotar los embalses hidroeléctricos, va a haber poca agua, no hay plantas termoeléctricas. Viene otro apagón. Ahora, hay que ser brujo, hay que ser adivino, y estoy haciendo un análisis de lo técnico, para predecir que viene otro apagón. Pero no es lo mismo decir que viene el lobo hasta tenerlo al lado. Mi familia y yo vimos el rostro de la dictadura. Hoy hay que decirle al mundo que en Venezuela hay una dictadura y tiene que salir democráticamente, por vías pacíficas, con unas elecciones, y la comunidad internacional tiene que oírnos. Hay que obligar a ese régimen a que renuncie y se vaya, o que vaya a elecciones para que no se produzca un evento que nadie quiere que se produzca. Ingeniero, ¿cuántos hijos le quedan en Venezuela? Ninguno. Me queda un nieto. Tiene dura apenas 4 meses. Y estoy preocupado por eso. ¿Salieron todos? Todos salimos. Aquí me acompaña uno. Mi hijo fue detenido de una manera injusta. Donde él estaba, golpearon a todo el mundo. Le pusieron pistolas a los niños en la 100. Golpearon a las mujeres. Mi hijo estuvo detenido casi 12 horas. Y bueno, afortunadamente le quitamos a la dictadura el trofeo que era mi hijo. Y tengo temor de estar en Colombia. Y tengo que decirlo con responsabilidad. Tengo muchos amigos en Colombia. Aquí el gobierno de Venezuela tiene muchísimos amigos, bastantes amigos. Pero bueno, yo no creo que se atrevan a tanto. Esperemos que no. Ingeniero Cabas, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir el dolor que no es suyo solo, sino de mucha gente. Y gracias por compartir su conocimiento y por explicar una vez más lo que está ocurriendo para que nuestros televidentes en el mundo entiendan la dimensión de la tragedia de Venezuela. Gracias de verdad. Siempre a tu orden, Idania. Vamos